Está todo previsto. Buenos días. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en COE, la casa de todas las empresas. ¿Ahora? Sí, ahora, perfecto. Repito, buenos días a todos, bienvenidos a COE, la casa de todas las empresas, la casa de todos los empresarios y las empresarias, y hoy, por supuesto, también vuestra casa. En un día muy interesante, donde tenemos a KPMG con nosotros, un viejo conocido y muy querido y apreciado en COE, como comentábamos anteriormente, con orígenes noruegos, estadounidenses e ingleses, por lo tanto, casi hemos tenido puntualidad británica. Y quería presentaros, quien va a estar con nosotros hoy presentándonos el estudio, a Jorge García Costas, que inició su carrera en el año 2000 en la oficina de Zaragoza. Tras un paso de 15 años en la oficina de Madrid, volvió en 2017 para hacerse cargo de KPMG en Aragón. Profesor del Máster de Auditoría de la Universidad de Zaragoza, también es vocal del Comité de Dirección del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de Aragón. Durante su carrera profesional ha participado en proyectos con grandes empresas del IBEX y de la región y ha participado en proyectos de calidad en KPMG, que le ha llevado a visitar los 5 continentes, reportando directamente al Global Quality Committee. Por tanto, no puede haber mejor presentador de este estudio, en un momento, además, que creo que no puede ser más oportuno por todo lo que estamos viviendo, y posteriormente a la finalización de mi introducción os haré, como no puede ser de otra manera, una pequeña reflexión sobre lo que estamos viviendo. Un informe que se ha realizado recogiendo las opiniones de más de 1.200 empresarios y directivos, cerca de 300 de Aragón. Entre ellos, seguro que estáis algunos de vosotros aquí presentes. Gracias, como he dicho anteriormente, por participar y por acompañarnos. El informe ofrece una radiografía de cómo perciben las empresas el momento actual, de sus expectativas para los próximos meses y de las estrategias que van a impulsar para afrontar los retos que tienen por delante. Algo bastante complejo y cambiante en un entorno turbulento marcado por la inestabilidad, los cambios y las tensiones geopolíticas. A los 2 conflictos bélicos que conocemos y sabemos están en activo, Ucrania y Oriente Próximo. Protagonistas en el tablero internacional, este año hemos sumado un nuevo elemento totalmente disruptivo y que tiene la capacidad de impactar de forma general, como es la nueva administración con un protagonista como es Trump en Estados Unidos. Este factor está añadiendo todavía más incertidumbre, principalmente a través de su política de aranceles, que está generando crecientes tensiones en el comercio internacional y una previsible escalada proteccionista mundial. Si no se logra reconducir, provocará probablemente efectos como la inflación, mayores costes y enrarecimiento de las relaciones políticas y económicas a nivel internacional. Todo ello sin hablar de su acercamiento a Rusia, que de momento se ha librado, como bien sabéis, con una batalla que son los aranceles. Pese a todo, los empresarios consultados en este ejercicio para realizar el informe han conformado unas previsiones económicas más positivas que en años anteriores. El 41% de los encuestados considera que la situación económica actual es buena, 15 puntos más que hace un año. 7 de cada 10 esperan aumentar sus ventas y más de la mitad tienen previsto incrementar sus inversiones, sobre todo en el aspecto de la digitalización, la cual es muy positiva porque la inversión continúa,
está siendo la variable más retrasada, como bien sabéis, en el aspecto de la recuperación de los niveles pre-COVID que a todos nos interesa alcanzar. Esta previsión optimista se asienta sobre el balance favorable del ejercicio 2024 para la economía española y especialmente para la aragonesa, con un crecimiento del 3,2%, significativamente por encima de los datos que arroja la eurozona, y que apenas llegó, como sabéis, al 0,9. Las perspectivas para este año, en principio, también son positivas. No obstante, debemos mantenernos alerta ante la atonía de Europa, destino principal, como sabéis, de nuestras exportaciones. Unido, por supuesto, al impacto nuevo que estamos viviendo de los aranceles, en Aragón y España más indirecto, puesto que nuestras exportaciones a Estados Unidos, como bien sabéis, son limitadas, 234 millones de euros al año, un 1,4% del total de nuestras exportaciones. Ahí hay que añadir un dato que no tenemos medido, que son las exportaciones indirectas a través del mercado intracomunitario, es decir, empresas de Aragón que están vendiendo a operadores europeos y cuyos destino final de esas operaciones es Estados Unidos, pero en los ratios no nos aparece como una exportación directa de Aragón a Estados Unidos. En cualquier caso, si me permitís, también poniéndoos datos del automóvil, que como bien sabéis conozco profundamente, este efecto Trump y americano nos afecta en concreto a 24.000 unidades de las que fabricamos en España, sobre un total de 2.300.000 vehículos fabricados al año, un número realmente insignificante, y a la industria de componentes en 1.200 millones de euros, sobre una facturación total de aproximadamente 400.000 millones. Por lo tanto, también un efecto realmente mínimo para lo que es el impacto, en este caso, español. Distintos son los números europeos. Evidentemente, Alemania está bastante afectada, puesto que los vehículos que más exportamos a Estados Unidos son los vehículos altos de gama, con una fabricación predominante de Alemania y, en este caso, de Italia. En cualquier caso, mi recomendación y la recomendación de COE en estos momentos es, haciendo un símil de la navegación en el mar cuando viene sobrevenida una tempestad, es, por supuesto, la serenidad y la tranquilidad, la utilización de los amortiguadores sociales, por un lado, existentes, y, por otro lado, la diversificación de las carteras de exportación. Esa serenidad y esa tranquilidad no tiene que alejarnos de darle importancia al problema que se está viviendo y, consecuentemente, focalizarnos en una solución lo mayor, lo antes posible, lo más rápida posible. Como bien dicen los anglosajones, y antes comentábamos con anterioridad, Jorge, al final lo que no nos podemos obviar es que de it is what it is, es decir, esto es lo que hay, y los empresarios tenemos tenacidad, tenemos resiliencia, tenemos constancia, y sabemos que hemos afrontado dificultades en otros momentos sobrevenidas, saliendo airosos de ella. Por lo tanto, una vez más, unidos y juntos, trabajaremos en este nuevo impacto que probablemente, como bien sabéis vosotros, no es un fin, sino es un medio, y por lo tanto probablemente tenga un carácter temporal. Quiero terminar profundizando en que Jorge García Costas hoy, como he dicho, nos va a presentar las conclusiones del estudio, Perspectivas de Aragón del 2025, y a continuación tenemos el privilegio de escuchar una mesa de debate dirigida por Samuel Lamola, socio del Centro de Calidad de KPMG y excelencia de la consultora, que dialogará con Enrique Iralagoitia, que todavía no ha venido, ¿no?, y vendrá un poco más tarde, director general del Grupo SAICA, con la clausura del acto que cerrará nuestra vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero. Por lo tanto, os dejo ya con Jorge García Costas. Jorge, un placer, tuyo el auditorio. Muchas gracias. Distinguidas autoridades, estimados invitados, empresarios de Aragón, buenos días y muchas gracias por acompañarnos hoy en este evento para debatir sobre las perspectivas 2025 para Aragón. Nuestra máxima en KPMG es la cercanía al tejido empresarial. Para ayudar es fundamental conocer...
Para poder ayudar al tejido empresarial de Aragón, lo fundamental es conocer de cerca las necesidades de cada empresa, su situación, sus retos y las oportunidades que puede aprovechar. Queremos estar cerca de vosotros, apostar por el talento local, ayudar a las empresas aragonesas a atraer inversiones, a transformarse y a crecer. Todos los aquí presentes tenemos objetivos compartidos y así lo hemos podido ver en los resultados de nuestras perspectivas de Aragón. El proyecto en el que KPMG, en colaboración con la COE y a la que agradecemos su participación y el que nos dé cobijo en esta nuestra casa para poder presentar nuestro estudio y la parte de Aragón, donde tomamos el pulso a los empresarios y directivos de todo el país. Desde aquí agradecer a la Confederación de Empresarios de Aragón por su aportación e impulso. Entrando en el informe, la palabra que más se puede destacar en la parte de Aragón es optimismo. Esa es la palabra que define la actitud de todos los empresarios aragoneses en la forma que encaran el 2025. Los datos recabados en la encuesta ponen de manifiesto que los empresarios aragoneses tenemos clara la apuesta por generar riqueza y empleo en la región. Si se analizan los resultados por comunidades autónomas, Aragón se sitúa entre las regiones con previsiones más positivas sobre la economía regional, sobre las ventas de las empresas y la generación de empleo. Y es que la comunidad registró un crecimiento en su PIB superior al 3% en 2024, superior, como ha dicho Benito, a lo que es la media europea y también superior a lo que ha sido el crecimiento en España. Aprovechando su excelente ubicación, Aragón se está consolidando como un polo logístico, no solo para la industria y la distribución, sino también para las telecomunicaciones y la tecnología, con la instalación de varios centros de datos, como ya es bien sabido. Una ubicación que en todo el Valle del Ebro nos trae el tan característico cierzo y que durante años hemos utilizado para producir electricidad y exportarla a otras comunidades. Con la instalación de centros de datos en nuestra comunidad vamos a poder aprovechar los beneficios del viento, no solo la incomodidad que supone para exportar nuestros servicios a otras comunidades con un mayor valor añadido y crear más riqueza en nuestro territorio. Precisamente los empresarios aragoneses se muestran conscientes de las oportunidades de crecimiento que trae consigo la digitalización, proceso que incluyen entre sus prioridades estratégicas y de inversión para el próximo ejercicio. Según el informe, el 60% de los empresarios aragoneses apostará por la digitalización e implementación de nuevas tecnologías para hacer crecer sus empresas. Y además, cabe destacar del informe que un 48% de los encuestados ya ha invertido en inteligencia artificial y un 44%, lo que lleva a más del 90%, lo hará próximamente. Un 53% invertirá en fomentar las capacidades digitales de su plantilla y un 85% afirma que la inteligencia artificial transformará los puestos de trabajo tal y como los conocemos ahora y permitirá a los empleados centrarse y capacitarse para labores de mayor valor añadido y mejorando, por supuesto, la productividad de las compañías. Es importante remarcar que los empresarios aragoneses estamos por delante de la media nacional tanto en la implantación de la inteligencia artificial como en la previsión de invertir en ella en el futuro. Junto a esta transformación, los encuestados de Aragón también sitúan en el centro de sus estrategias la formación de sus empleados. Los empresarios en Aragón valoran positivamente las capacidades digitales de sus plantillas, por encima de lo que se valoran en el resto de España. Pero la transformación tecnológica de la sociedad y las empresas nos obliga a adaptarnos rápidamente al nuevo entorno digital, lo que supone un esfuerzo significativo tanto a nivel formativo en las universidades y centros de formación profesional como a la formación dentro de las empresas. Según la encuesta, más de la mitad de los empresarios afirma que está teniendo dificultades para incorporar el talento que necesita, siendo este uno de los principales retos a los que se enfrenta el tejido industrial. Mientras se consolida el sector tecnológico en la región, no hay que perder de vista el que ha sido uno de los motores tradicionales de generación de riqueza y empleo en Aragón, la automoción, del cual Benito nos puede ilustrar con profundidad, que actualmente se encuentra en un periodo de reflexión en Europa ante la competencia extranjera en el mercado de vehículos eléctricos.
La instalación de General Motors a finales de los 70 supuso un revulsivo para la industria de la automoción de la región, siendo uno de los principales sectores productivos desde entonces. Nos encontramos ahora en una fase de transición, donde nuestra región puede vivir de nuevo otro revulsivo con los nuevos modelos eléctricos, la instalación de fábricas de baterías y la adaptación de toda la industria auxiliar. Aunque no sois ajenos a los retos del entorno y de la propia economía, un claro ejemplo es la anunciada imposición de aranceles, inicialmente del 25% a vehículos y sus componentes producidos fuera de Estados Unidos y luego extendido a todos los productos importados de fuera de Estados Unidos. Es una decisión significativa que impacta en Aragón en uno de los sectores más globalizados. Benito ya nos ha informado que el impacto directo es reducido, porque la economía aragonesa está mucho más focalizada en exportación dentro de Europa. Pero sí que es cierto que va a tener un impacto por el efecto colateral de lo que vendemos a Europa, que finalmente va a Estados Unidos, y otra parte importante que son los productos que del mundo que no se van a vender en Estados Unidos, que pueden inundar nuestro mercado y hacer una competencia desleal. Todo esto pone de manifiesto retos y dificultades que vienen pasando desde hace ya muchos años. La verdad es que la economía internacional y la que tenemos aquí está sujeta a todas las incertidumbres que van pasando año por año y que Benito nos ha enumerado, desde el COVID, desde la crisis de los materiales, los precios energéticos, las guerras que tenemos todavía, que iban a ser cortas y, sin embargo, 3 años después siguen estando ahí. No obstante, y vuelvo al comienzo, el optimismo del empresariado aragonés nos pone en una situación inmejorable para afrontar los retos y que es más sobrevenido. Desde KPMG, como he comentado antes, queremos acompañaros a cumplir estos objetivos. Tenemos el compromiso de seguir apostando por la región, atrayendo y fidelizando talento aragonés, dando oportunidades de primer empleo a la juventud y formando a los futuros profesionales de las empresas en Aragón. Hoy celebramos que juntos continuaremos haciendo de Aragón una región más próspera, innovadora y sostenible. Y no me extiendo más. Pues muchísimas gracias, Jorge. Un aplauso. Como hemos mencionado anteriormente, Jorge, después de tu intervención dábamos paso a una interesante mesa. Doy la bienvenida al director general de Economía, Javier Martínez, y a Enrique Iralagoitia, que había nombrado con anterioridad. Para mí es un placer doble, profesional y personal, en este caso presentar a Enrique, porque nos une una infancia muy bonita que pasamos juntos en Jesuitas, y eso estará siempre en nuestro recuerdo. Pero además Enrique es licenciado por la Economics and Business Administration por la Universidad de Deusto. Tiene una dilatada carrera, si no me equivoco, desde julio de 1999 en SAICA. Si me equivoco, me corriges. Anterior, bueno, pues una dilatada carrera en SAICA, llegando a ocupar la posición actual. Para nosotros es un privilegio tener a Enrique Iralagoitia con nosotros en un tema tan interesante como el de hoy, que creo que convendremos todos que es uno de los líderes de los directivos aragoneses, y en este caso, si es un buen ejecutivo, yo os puedo asegurar que además es mejor persona. Por lo tanto, Enrique, será un placer escucharte, pero dejo a Jorge la capacidad, en este caso, de introducir y presentar la mesa, y a partir de aquí os dejaremos con ellos, que seguro tienen cosas mucho más interesantes que contaros, mucho más actuales que lo que nosotros hemos contado hasta este momento. Por lo tanto, Jorge, a ti el honor. Pues ahora doy paso a la mesa, que liderará Samuel Lamola. Samuel es el responsable de nuestro Centro de Calidad y Excelencia de Zaragoza. Es nuestra apuesta desde KPMG España por Aragón, donde decidimos hace ya 12 años instalar nuestro centro de calidad y excelencia. Empezamos con 10 personas, ahora somos más de 600, y para nosotros, que somos de aquí, es un orgullo poder decir que KPMG decidió en su momento apostar por el talento. Sobre todo, esa fue la principal
palanca de decisión el talento que había en Zaragoza. Samuel, Enrique, cuando queráis. ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Sí. Vale. Gracias. Bueno, pues si os parece, pues comenzamos. En primer lugar, pues muy buenos días a todos los asistentes y muy buenos días, Enrique. Y muchas gracias por contar contigo hoy aquí en esta presentación del informe Perspectivas 2025 en su edición para Aragón. Si me permites la dispensa, por ampliar tu presentación, voy a hacer un breve contexto de lo que es la entrevista que vamos a llevar a cabo hoy con Enrique. El escenario donde desarrollan la actividad las empresas de nuestro territorio se ha transformado y somos muy conscientes de que el contexto empresarial, económico y social cambia constantemente, lo que exige, a su vez, una transformación continua de las compañías. Un contexto que, como se acaba de señalar, vuelve a estar marcado por la incertidumbre, por lo que la estrategia de las empresas ha cambiado también y es necesario e ineludible adaptarse a ello lo antes posible. A pesar de la magnitud del desafío que tenemos enfrente, debemos encontrar en esta situación necesariamente una oportunidad de crecimiento. Y por esa razón, aquí me gustaría reconocer en este evento la importante labor que están desarrollando todas las empresas españolas en general y las empresas aragonesas en particular, y que nos reúne hoy en este evento Perspectivas 2025. Y para profundizar en estos nuevos retos y prioridades, tenemos hoy con nosotros a Enrique Iralogoitia, director general de SAICA, el que ahora sí, Enrique, te paso a presentar, aunque Benito nos ha contado antes un poco. Enrique es licenciado por la Universidad de Deusto. Desde enero de 2021 es director general de SAICA. En sus más de 31 años de carrera profesional en la compañía ha pasado por diferentes puestos de responsabilidad, lo que le ha permitido tener un amplio conocimiento del sector donde se desenvuelve. Enrique se incorporó a SAICA ya en el año 93 como responsable de marketing y administración comercial, y en el año 99 fue nombrado director comercial, coincidiendo con la puesta en marcha de las 2 fábricas de papel gramaje ligero para cartón ondulado más modernas y rápidas del mundo, lo que colocó a SAICA a la cabeza de los fabricantes de papel en Europa. A partir del 2004 compaginó la dirección comercial con la posición de Deputy General Manager de la división SAICA Paper, para en 2011 y hasta 2020 asumir la posición de General Manager en esa misma división, hasta que, como he dicho al comienzo de la intervención, en enero de 2021 ascendió a director general del grupo SAICA. Entonces, Enrique, me gustaría profundizar en un aspecto que, bajo mi punto de vista y también bajo mi experiencia de 25 años aquí en la casa, en KPMG, consideramos que es indispensable para impulsar un crecimiento que alcance al conjunto de la sociedad, y no es otra cuestión que el talento. Es un hecho que la gestión del talento ha escalado posiciones en las agendas corporativas. Las empresas somos conscientes de que nuestro principal activo son nuestros profesionales, y son ellos, con sus capacidades y habilidades, las que aportan un valor añadido pues tanto a los productos como a los servicios que ofrecemos a nuestros clientes. En este ámbito, los líderes empresariales nos estamos encontrando con un doble reto, ¿vale? Por un lado, desarrollar una propuesta de valor al empleado, adaptada a las nuevas exigencias que requieren los profesionales y que propicie esa atracción, esa fidelización, ese desarrollo del talento que necesariamente necesitamos para crecer. Pero, por otro lado, la falta o la carencia que detectamos en el mercado de determinadas capacidades vinculadas especialmente a la transformación digital y sostenible, y que exige un replanteamiento de nuestro sistema educativo, así como de las acciones formativas que venimos desarrollando en cada una de nuestras empresas. Entonces, Enrique, desde tu experiencia, ¿cómo crees que las empresas podemos abordar este reto en este contexto actual? Esto es, que la atracción y la fidelización del talento se convierta en una palanca de competitividad. Buenos días a todos.
Pido disculpas por llegar 10 minutos tarde. Mi agenda me ha liado un poco. Yo pensaba que íbamos a empezar. Era empezado un poquito más tarde. Por eso, lo primero, mis disculpas no haber estado desde el inicio. Bueno, el talento evidentemente es uno de los elementos claves y básicos en el desarrollo de cualquier empresa, cualquier organización. Y claro que es verdad que el talento históricamente ha sido, bueno, pues todas las habilidades, conocimiento, las experiencias que cualquier empleado podía aportar a una organización o una empresa para el desarrollo de la misma. Ese ha sido el elemento hoy en día, como si dijéramos, tradicional. Yo creo que debemos, hoy en día, a la velocidad que todo se mueve, nosotros intentamos distinguir un poco ese talento, trasladarlo, como si dijéramos, la capacidad que tenemos de aprender o de desaprender. Hoy en día, los ritmos, los ciclos cada vez son más cortos, la tecnología tiene un impacto muy importante en los puestos de trabajo de cualquier tipo de organización y tenemos que crear esas estructuras que permitan la continua formación y desarrollo de nuestra gente, ¿no? Y también la capacidad de desaprender, porque formas de trabajo que hoy en día no son eficientes tenemos que de alguna forma eliminar, ¿no? Pero sí que es verdad que lo has comentado tú, que hay una escasez de personal cualificado. Es verdad que la globalización de los mercados y la evolución de la tecnología ha hecho que para la industria, aquí estoy representando un poco a la industria, pero al final vale para cualquier otro negocio, servicio, etcétera, pues hace que no seamos tan atractivos como puede ser este mundo del sector tecnológico, ¿no? Y esto de alguna forma pues dificulta atraer personal a nuestras organizaciones. Entonces, algo tenemos que hacer, porque para esos perfiles nuestro negocio probablemente es muy tradicional. Yo creo que no es tradicional, y porque estamos evolucionando desde hace muchísimos años, la tecnología nos ha hecho tener que adaptarnos a nuevas situaciones y seguimos, yo creo que en todas las empresas y en todos los negocios de más o de menos tamaño, analizando continuamente la tecnología que nos puede aportar, ¿no? Pero es verdad que desde el punto de vista de atracción, pues somos menos atractivos, ¿no? Los que ya tenemos muchos años, hace 30, 40 años, cuando hacíamos entrevistas de trabajo, pues teníamos que demostrar a la empresa que éramos unas personas muy preparadas, que nos podíamos enganchar a la compañía, que podíamos aportar, ¿no? Ahora hemos tenido que aprender que nosotros tenemos que vender al empleado lo buenos que somos, nuestra misión, nuestros valores, para que pueda ser atractivo, ¿no? Entonces, esto es un giro muy importante. Antes, de alguna forma, nos pegábamos codazos para entrar en una empresa, y ahora al revés, al revés. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues crear unas estructuras en la organización para que esto lo muevan. ¿Y cómo se mueve? Formación, formación y formación. Tenemos que de alguna forma, contar a los futuros personas que se incorporen, pues nuestro plan, nuestra visión, tiene que ser atractivo, tiene que ser una remuneración evidentemente acorde, condiciones flexibles, conciliación. Hace 20 años conciliación yo creo que no sabía nadie ni lo que era. Bueno, ahora sabemos todos qué es conciliación. Es decir, tenemos que adaptarnos a este mundo, ¿no? Y mostrar que en las empresas o en los negocios distintos nuestro negocio, nuestra visión, nuestros valores, nuestro proyecto es interesante y atractivo, ¿no? Vuelvo a la formación. La formación yo creo que es un elemento básico. Nosotros en Saika desde hace muchos años montamos un programa de formación que se llama el Graduate, que ha ido evolucionando, ahora se llama Graduate Expert, que es muy sencillo, es personas recién licenciadas con dos características: movilidad, que aunque parezca mentira hoy en día eso es un elemento muy complicado, idiomas. Y los incorporamos a realizar un puesto de trabajo y durante 2 o 3 años les damos formación. Formación de habilidades de comunicación, de liderazgo, finanzas para no financieros, gestión de equipos, proyectos, bueno, intentando de alguna forma ir creando esa cantera para posiciones que se puedan ir generando. Esto al final requiere evidentemente una inversión importante porque son posiciones adicionales a las de estructura, ¿no? Pero es verdad que a nosotros, por lo menos, con la velocidad que hemos crecido muchísimo en los últimos 30 años, pues nos ha permitido un dato que nosotros estamos muy orgullosos en la compañía, y es que el 70% de las posiciones nuevas que surgen en la compañía son ocupadas por personal interno, por promociones internas. O sea, de alguna forma, ¿qué estamos haciendo? Bueno, pues rellenando desde abajo con los nuevos talentos, las nuevas posiciones, y desde dentro formándolos para poder llegar a posiciones de cualquier tipo, ¿no? Esto, evidentemente, en la teoría es muy sencillo y nos funciona en unos países, en otros países no. La complejidad cuando estás en 11 países y tienes 12.000 personas y unidades de negocio muy distintas, pues es completamente distinto, ¿no? Aquí en Zaragoza, en Aragón o en España podemos ser conocidos y puedes tener esa imagen que no la tienes en Inglaterra, en Turquía, en otros países, ¿no? Con lo cual,
todo eso es la teoría, pero luego hay que adaptarlo al entorno en el que estás, porque las características de los mercados, la situación laboral, el desempleo, etcétera, pues no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces, esa es para mí una de las claves para intentar atraer el talento, de alguna forma tener una historia para contar interesante y luego seguir reteniendo a las personas vía formación, que yo creo que es lo que hoy los jóvenes reclaman, ¿no? Sentirse que están en el día a día. Pues muchas gracias, Enrique, y enhorabuena pues, por el trabajo que venís realizando desde SAICA, y somos todos sabedores también que tenéis una cátedra propia con la Universidad de Zaragoza. Nosotros comenzamos el año pasado también con una de ellas, y la verdad, pues eso, reconoce este trabajo y también pues a las universidades que estamos teniendo aquí, que tenemos aquí en el territorio, que son pues de una gran calidad. Me gustaría continuar, Enrique, hablando de sostenibilidad y agenda medioambiental. Al final, la transformación sostenible constituye uno de los principales retos a los que se enfrentan las compañías, y desde luego esto tiene un impacto tanto en los modelos de negocio como en los modelos de gobierno como en los modelos de gestión. Estos impactos se están reflejando pues, en los consejos de administración, pero también en la estrategia, en los modelos de riesgos, en los procesos de financiación y de desarrollo corporativo, o en la propia cultura de la empresa, como bien acabas de apuntar ahora. Entonces, para dar respuesta a estos retos de transformación sostenible que hoy tenemos las compañías por delante, me gustaría preguntarte, Enrique, ¿qué iniciativas estáis llevando en SAICA para alcanzar una economía más sostenible y unos modelos empresariales pues, alineados con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible? A ver, la realidad es que la sostenibilidad, bueno, evidentemente el negocio nuestro en sí mismo, pues nuestra razón de ser desde los inicios ha sido la sostenibilidad, cuando no se hablaba de esto, porque nuestro negocio, como prácticamente casi todos conocéis, si no lo resumo en un minuto, fabricamos un embalaje que llega al consumidor o a la distribución. Ese embalaje, el ciudadano deposita el embalaje en el contenedor azul o lo retiramos a través de una gran superficie, lo llevamos a nuestros centros de recuperación, lo limpiamos, separamos otros materiales solo del papel, el papel lo llevamos a nuestras fábricas de papel, con esa materia prima fabricamos bobinas de papel que volvemos a enviar a unas fábricas de cartón para fabricar cajas, ¿no? Con lo cual, de alguna forma, la economía circular o esa sostenibilidad, bueno, pues está de alguna forma en nuestra razón de ser, ¿no? Pero sí que es verdad, y más en este querido continente nuestro europeo, que la legislación, la burocratización, las medidas ambientales, la agenda de sostenibilidad, pues evidentemente está hoy en día ocupando una parte del negocio que históricamente no ocupaba. Hay una parte muy importante, y aquí lo reclamo, de burocracia, trabas administrativas, etcétera. Jugamos ligas distintas, pero hoy no es el paso, pero jugamos ligas distintas con los americanos, con los asiáticos, que cada uno tiene unas reglas de juego, que puedo contar también de otras industrias que tenemos aquí cerca, ¿no? Jugamos otras líneas de juego, pero es evidente que en una compañía hoy en día la sostenibilidad es otro elemento de competitividad, ¿no? Importante, ¿no? De alguna forma, nosotros tenemos dentro de lo que consideramos como una economía circular 3 elementos muy importantes que no podemos olvidar. Nuestras fábricas de papel son potentes consumidores de energía y de agua, con lo cual tenemos que tomar medidas, y desde toda la historia de la compañía, tomando medidas para reducir el consumo de energía o que sea una energía más sostenible, reducir el consumo de agua, etcétera. Y otro eje muy importante que consideramos es el tema del residuo cero. En este proceso de integración, pues intentamos aprovechar al máximo todos los recursos, ¿no? Pero hay una parte de ese residuo, al final una planta de valorización energética que tenemos en el Burgo de Ebro, que queda un pequeño residuo, que son las cenizas, que eso todavía no somos capaces de utilizar o seguir utilizando en el proceso. Estamos trabajando y creo que estamos muy cerca de que a través de autorizaciones ambientales, del concepto de que pase de ser un residuo, que sea una materia prima, sean utilizados en la fabricación de materiales, en cemento, en construcción, en carreteras, etcétera, ¿no? De alguna forma cerraríamos el círculo. Es un tema muy importante. El otro tema importante, como decía, es el tema del consumo de energía. Bueno, pues vuelvo a los jóvenes del lugar. Hace 30 años consumir gas natural era lo más limpio, más eficiente y todos íbamos en esa línea. Ahora ya no. Ahora tenemos que descarbonizarnos y reducir todo el consumo de gas natural, que es una idea fantástica y maravillosa, pero primero tiene que haber una tecnología que permita hacerlo en grandes consumos de energía, como pueden ser las fábricas de papel, ¿no? Bueno, pues en eso hemos hecho varios proyectos en Francia de descarbonización, que llamamos, instalando calderas de biomasa para utilización de madera fin de vida en el caso de Francia. En España acabamos de lanzar un proyecto en la fábrica del Burgo de Ebro, un proyecto muy importante de más de 100 millones de euros,
pero que está basado en una idea que yo creo que es muy interesante y es, de alguna forma, intentar en esa colaboración público-privada utilizar madera forestal y madera agrícola. Hoy ya sabemos que tenemos muchos problemas con los bosques, etcétera, para utilizarla como materia prima. O sea, es costoso, porque obviamente hay que traerlo buscamos traerlo de las distancias más reducidas, pero es aprovechar también un residuo que hoy en día además genera problemas para producir energía y reducir el consumo de gas natural, ¿no? Entonces, de alguna forma, los objetivos de sostenibilidad están dentro de nuestra gobernanza, de nuestro sistema de gobierno, del desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible. Evidentemente, también estamos actualizando continuamente el análisis de doble materialidad, el tema de impacto y el tema de financiero, y de alguna forma desde un punto de vista para encontrar los riesgos integrales o desde el punto de vista holístico que el negocio precisa, ¿no? Y sostenibilidad, intentamos cumplir 5 reglas básicas, ¿eh? La primera es cumplir la legislación, como es obvio. La segunda, pues que esos residuos se transformen en recursos y puedan ser materia prima. Hablamos de valorización, reciclaje para nuevos productos. Lo tercero, hacer un análisis de identificación de los riesgos, minimizar el impacto ambiental y, en último lugar, comunicar, que yo creo que hoy en día es muy importante, comunicar las medidas y todas las acciones que las compañías estamos emprendiendo en esa agenda de sostenibilidad, en esos objetivos que vamos a ver si son posibles de alcanzar en 2030 y 2040, 2050, que hoy en día se ven muy lejanos, ¿no? Pero hoy en día la sostenibilidad, evidentemente, y más en una industria como la nuestra, está de alguna forma embebida en el propio negocio. Pues muchas gracias, Enrique, súper interesante y bueno, y espectacular, pues bueno, el trabajo que estáis haciendo en este aspecto. Ahora nos gustaría pues continuar pues hablando de otro tema importante, que es el liderazgo y la transformación digital. La transformación digital pues abre nuevos horizontes de negocio para las empresas, pero también trae consigo retos importantes como es la de la protección de datos, que es fundamental pues para seguir generando y manteniendo la confianza del conjunto de la sociedad. Enrique, con la mirada puesta en una economía más digital en la que, sin duda, las nuevas tecnologías van a tener un papel crucial, me gustaría preguntarte qué medidas consideras como relevantes adoptar a corto plazo para impulsar la digitalización de vuestra empresa, de Saika. Sí, bueno, yo más que os contar un poco cuáles son las medidas que nosotros desde hace tiempo estamos adoptando y un poco cómo estamos enfocando este tema, ¿no? Primero, una regla básica, y insistimos mucho en nuestros equipos porque bueno, el tema de la digitalización, la transformación digital, la automatización son elementos que hoy en día son muy atractivos para el día a día y buscar soluciones en el trabajo. Es que lo principal es que la digitalización es un medio para conseguir un objetivo, no puede conseguirse en el objetivo en sí mismo. Es decir, nosotros que pretendemos pues ser más competitivos, ser más eficientes y competir mejor en el mercado. A través de ahí que hay unas herramientas tecnológicas que te permiten o te pueden ayudar, ¿no? Que tienen unos puntos positivos y tienen otros puntos negativos, como luego podemos hablar, si queréis, un poco del tema de la ciberseguridad, etcétera, ¿no? Pero tienen unos elementos evidentemente positivos. Entonces, de alguna forma, ¿qué hemos hecho? Bueno, pues en base a nuestro plan estratégico y a nuestros proyectos de mejora de eficiencia, de crecimiento, de competitividad, de orientación al cliente, etcétera, de dar unas mejores soluciones a nuestros clientes, introducir la tecnología en qué nos puede ayudar. Entonces, estamos trabajando en multitud de proyectos. Pues, por ejemplo, análisis, previsión de la demanda. Nuestro producto, el papel, se transforma en cartón y la caja de cartón evidentemente está directamente vinculada con la evolución del consumo. Bueno, todo lo que podamos anticipar para planificar la demanda, por dónde pueden ser los ciclos de consumo, por cómo se puede mover la economía, pues bueno, pues eso evidentemente nos va a ayudar. También para las cadenas de suministro. Las fábricas de papel, como no puede ser de otra forma, por lo intensivas que son en consumo de energía, trabajan 24/7, mientras que las fábricas que fabrican los embalajes pues se van adaptando al mercado. Entonces tienes que buscar esa sincronización y hay herramientas que te permiten. Hay otra parte muy importante que en la que estamos trabajando, que es la de la digitalización para abordar la reducción de costes desde el punto de vista de eficiencia en la producción del papel, en el consumo de productos químicos, de materias primas, etcétera, ¿no? Que son elementos muy básicos en la producción del papel. Otro elemento importante es la energía. La energía en nuestras fábricas, sobre todo me centro más en las grandes consumidoras de energía, como son las fábricas de papel,
pues ahí tenemos un auténtico mix de plantas de cogeneración, biogás, plantas de valoración energética, calderas, bueno, en función de la evolución del mercado y la anticipación, pues la sincronización de todo eso, que antes se hacía manualmente o con técnicos manejando, pues intentamos anticiparnos a eso para intentar rascar algo de coste en la energía, ¿no? Es decir, que hay multitud de facetas en las que podemos trabajar, y hoy en día la automatización industrial es de alguna forma una herramienta muy interesante para desarrollar nuestros procesos. Pero hay que tener en cuenta que no solo tiene ventajas, ¿no? La automación industrial tiene un gran amenaza, que es los continuos ataques, ciberataques, que las empresas hoy en día estamos sufriendo, y nosotros no somos ajenos a eso y hemos sufrido varios ataques. Y a partir de ahí, pues hemos tenido que organizar, ¿no? Y hoy en día, si miro para atrás, pues probablemente el departamento que más ha crecido proporcionalmente, porque había una persona y ahora hay 5, pues que sean un gran ejército, pero realmente sí, es el departamento de ciberseguridad. Entonces, hoy en día ya no solo es que ese equipo crezca y desarrolle para hacer un análisis de evaluación de activos críticos, planes de contingencia, tenemos que hacer formación de empleados, tenemos que hacer, o estamos haciendo también de alguna forma, cualquier proyecto nuevo, cualquier actualización de una máquina, hoy en día todo se hace en la nube, tienes que estar conectado. Es decir, tenemos que estar analizando continuamente para intentar minimizar ese riesgo. Y hoy en día, como todos vosotros sabéis, bueno, pues en los consejos de administración, yo creo que hoy es el día el riesgo más importante que en el mapa de riesgos de una compañía y de cualquier tipo que se enfrenta es el tema de la ciberseguridad, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente esa es una amenaza, pero las ventajas que nos permite el estar conectados, pues nos tiene que dar una ventaja de ser mucho más competitivos con lo que éramos antes y cambiar modelos tradicionales de relación con el cliente, con el proveedor, a otras formas de comunicación, ¿no? Otra cosa importante también, que no me quiero olvidar, es que en todo este manejo de tanta información y tantos datos, el tema de la confidencialidad, los datos del compliance, el tema de los empleados, es decir, que estamos sujetos a muchos ejes en los que te tienes que manejar, y para eso tienes que crear, bueno, pues los equipos y la organización para gobernar toda esta situación y priorizando todas estas cosas, ¿no? Pero el tema de la ciberseguridad, unido a todas las grandes ventajas que nos soporta la digitalización, pues evidentemente es un poco la contrapartida, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Enrique. Y ya para finalizar, y daremos paso pues a un bloque de preguntas de todos los asistentes. Te diría que, bueno, ante este futuro volátil al que nos estamos encontrando, en el que nos encontramos, pero sin duda, a su vez que es rico en oportunidades, las empresas pues están preparando para adaptar sus modelos de negocio. En este contexto, ¿qué oportunidades y nuevos modelos de negocio os abren para vosotros ahora, Enrique? Bueno, a ver, nuestro modelo de negocio es el mismo que teníamos hace 82 años, ¿eh? y seguimos desarrollando ese modelo de negocio, que es crecer equilibradamente y rentablemente en todas las unidades de negocio, pero sí que es verdad que también hemos lanzado en el último plan estratégico 2 ejes de crecimiento, que es geográfico, desde el punto de vista del centro de Europa, este de Europa, etcétera, en el que no estábamos presentes hasta hace un par de años, y el proyecto Estados Unidos, que luego podemos hablar también porque está muy en boga, porque hace un mes y medio exactamente aprobamos una nueva inversión de una fábrica en Indiana, que hoy estamos poniendo por lo menos un poco en el congelador a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, ¿no? Eso es desde el punto de vista un poco de la estrategia de la compañía, ¿no? Pero claro, que hay que tener en cuenta, pues como decía un poco al principio, ¿no? El sector del packaging es un sector que de alguna forma está muy asociado a la evolución de la sociedad y a los hábitos de consumo. Siempre se ha dicho que nosotros tenemos un termómetro, el del packaging, que de alguna forma correlaciona muy bien con el Producto Interior Bruto y con la evolución de las economías, porque al final todos los productos se transportan y necesitan una protección, un embalaje, etcétera. Pero sí que es verdad que en esto que hablamos de la digitalización y del tema del talento y la nueva visión de todo, pues también el embalaje se ve de otra forma, y ahora ha pasado de ser protección y transporte a un concepto que es muy bonito, que se llama la extensión de la marca. Nadie sabe lo que es, pero bueno, es como extender la marca, es decir, es un elemento más del producto. A partir de ahí, bueno, pues nosotros tenemos que distinguir que lo que más se conoce en SEICA, que es el embalaje de cartón dudado, las cajas de cartón al final sirven para transportar productos de un sitio a otro. Pocas cajas de cartón llegan a nuestros hogares, salvo que sea por el tema
del comercio electrónico, otro tipo de cosas, ¿no? Pero hay otro embalaje, que es el embalaje flexible, que está más asociado es el embalaje primario, más al producto, que es en el que estamos también involucrados a través de la división de embalaje flexible, ¿no? Pero entonces, modelos de negocio un poco asociados a lo que hemos hablado al principio: digitalización, sostenibilidad y experiencia al consumidor. El e-commerce, bueno, pues el e-commerce ha supuesto una auténtica revolución en el mundo del embalaje. Si os acordáis, pues cuando vivimos las situaciones del COVID, pues no había cajas de cartón, ¿eh? Y se convirtió no, de alguna forma se reconoció que la fabricación del papel y las cajas de cartón se convirtió en una actividad esencial, porque realmente si no tenemos el embalaje no podemos transportar los productos, ¿no? Entonces, el e-commerce es un elemento que ha distorsionado por completo la utilización del embalaje, que también en su momento, de alguna forma, por el boom del crecimiento del comercio electrónico, se desmadró, y os acordaréis que comprabais unos zapatos y venían la caja de zapatos y la caja de zapatos dentro de otra caja. Y, bueno, hoy en día eso se está trabajando en la sostenibilidad, reducción de embalaje, racionalizar, optimizar. Si se puede no usar plástico y cartón, se usa cartón. Se puede no usar cartón y usar papel, bueno, pues para adaptar mejor a cada producto, ¿no? En eso estamos trabajando también, en nuevos modelos de negocio, lo que se llama también el ecodiseño, hacer un diseño cada vez más funcional y más óptimo del embalaje. Bueno, y el comercio electrónico, que muchas veces podemos pensar, bueno, pues que tienes Amazon, Alibaba, estos serie de elementos. No, es que hoy en día se mueve por comercio electrónico todo el retail, todas las grandes compañías de distribución, otras de ropa, que como no sé imaginar, etcétera. Hoy están moviendo una cantidad ingente que todavía no somos capaces de medir cuánto representa el comercio electrónico, ¿no? Pero la verdad es que ha crecido mucho, con lo cual el comercio electrónico va asociado a personalizar también la caja, a otras características del embalaje o del pequeño embalaje que hasta entonces no se tenían, ¿no? Desde el punto de vista de sostenibilidad, decía, utilizar menos embalaje, menos material, que sea un material sostenible, biodegradable, reciclable, todo este tipo de cosas, y de alguna forma pues que reduzca el impacto y optimicemos para utilizar menos cantidad, ¿no? Y desde el punto de vista de la digitalización estamos trabajando, evidentemente, en lo que decía al principio, de todo lo que nos ayude a hacer nuestros procesos más eficientes y más rentables, pero luego también nos está ayudando, por ejemplo, en las nuevas fábricas que estamos haciendo, bueno, la de Estados Unidos que comentaba antes, o ahora que estamos arrancando una en Cataluña y próximamente vamos a hacer una nueva fábrica en Lisboa, pues estamos utilizando la tecnología del gemelo digital, que es auténtica maravilla para simular cómo va a funcionar esa fábrica, dónde van a estar los cuellos de botella. Entonces, bueno, de alguna forma son herramientas que ayudan mucho, ¿no? Entonces, todo esto un poco que hemos hablado de las palancas de la competitividad, todo metido en una coctelera y a veces no siempre muy ordenado, pero siempre un poco adaptándonos a las circunstancias, pues es un poco los elementos que vemos que sean de alguna forma claves en estos modelos de negocio, y es adaptable a la industria como cualquier otro negocio, ¿no? Pues perfecto, Enrique, muy interesante. Yo creo que hemos abarcado, pues eso, 4 grandes bloques del informe de perspectivas, pero aquí, bueno, como ves, pues hay un importante aforo, levanta bastante expectativa, y como tenemos unos minutos, sí que me gustaría pues dar paso pues para si alguno de los presentes queréis formular alguna pregunta, alguna cuestión a Enrique. Tenemos un micro por ahí. Buenos días, Enrique. Buenos días. Soy Javier Camo, director de Aragón Exterior. Tal y como estamos, primero, muchas gracias por su explicación, pero me gustaría conocer su perspectiva, su visión sobre el impacto directo e indirecto. Todos queremos que haya una negociación con la Unión Europea y que los aranceles sean nulos o prácticamente nulos. Si se materializase este 20%, ¿qué impacto? Ya lo explicaba antes Benito, a priori 235 millones de exportación, 1,4 de peso. Es pequeño, la industria papelera tiene un peso importante, superando los 8 millones, pero ¿qué impacto directo estiman ustedes? Pero sobre todo me interesaría saber la visión del impacto indirecto que puede tener en el sector y contra qué países deberíamos de poner, digamos, la mirada atrás o de reojo para la lucha de mercados y el posicionamiento. Si nos puede dar una pequeña visión, se lo agradecería. Mi opinión, ¿no? Muchas gracias. A ver,
La situación de Estados Unidos es, de alguna forma, es de una dimensión que no hemos visto ni parecido en los últimos años, ¿no? Pero yo también levanto la mano y reclamo. Hace, si se acordarán algunos de ustedes, hace 3 años y medio, Argelia vetó a España, cortó las relaciones comerciales. Nosotros teníamos un gran negocio en Argelia de venta de papel allí y todavía estamos esperando que la Unión Europea defienda a un Estado miembro como es España ante el ataque de un tercero, ¿no? Bueno, evidentemente Turquía ha impuesto aranceles en nuestro negocio hace 2 meses. Erdogan firmó un decreto, como habían invertido unas fábricas, habían invertido turcos en cantidades importantes en instalaciones en Turquía. Para facilitar la competitividad de ellos mismos, pues lo que hicieron ha sido cerrar las fronteras para que no podamos exportar a Turquía, ¿no? Bueno, eso la Unión Europea tampoco ha hecho nada. Pero claro, esta dimensión es otra dimensión. A ver, yo creo que no hemos visto nada igual desde el punto de vista de la trascendencia de las medidas, y solo puede haber una negociación. No cabe otra posibilidad, ¿no? Nosotros, desde nuestro punto de vista como empresa, ¿qué estamos haciendo? Pues lo decía un poquito al principio, un proyecto de una inversión importante, 110 millones de dólares, pues estamos valorando, porque esto es la información de días laborables, es 3 días, no hay más, ¿no? ¿Por dónde vamos? Porque, por un lado, lo que es la obra civil, que es la parte más importante de una nueva fábrica, en Estados Unidos se va a inflacionar seguro. Y toda la maquinaria de nuestro negocio se fabrica o en Europa o en China. O sea, susto o miedo, ¿no? Entonces, claro, hablas con los fabricantes de maquinaria y dices, yo no le puedo a usted garantizar nada. Con lo cual, ¿qué va a suponer esto? Pues congelar. Ya el viernes pasado estuvimos en Madrid en la embajada americana para exponer, bueno, pues que al final este tipo de proyectos de inversión en Estados Unidos pues se van a frenar si no hay una visibilidad mayor. Y luego, desde el punto de vista de los productos, la exportación, en lo que es nuestro negocio, en lo que nosotros estamos, para que entiendan ustedes, el papel viaja bien, nosotros pues vendemos bobinas de papel en todo el mundo, el cartón ondulado se vende localmente, un radio de 300, 500 kilómetros no se mueve más, con lo cual afecta solo a la industria del papel. Es muy chocante porque se ha hecho medida rasa para todos los sectores, porque en papel Estados Unidos vende mucho más papel en Europa de que los europeos vendemos en Estados Unidos. Con lo cual, si Europa pone medidas contrarias a la que le han hecho, al que más va a verse afectado son los Estados americanos, ¿no? Entonces, a ver, el sentido común te dice que esto tiene que solucionarse de alguna forma y que los aranceles y la cantidad de aranceles y el impacto tiene que regularse, ¿no? Pero vamos a ver, porque yo creo que es imprevisible, ¿no? el gobierno del señor Trump, ¿no? Es verdad que nosotros siempre nos hemos caracterizado por proyectos siempre de medio y largo plazo, y Estados Unidos siempre va a ser interesante por el tamaño del mercado y por las características del mismo, ¿no? Bueno, estas situaciones lo único que pueden hacer son situaciones que tienen que analizarse como coyunturales, nunca estructurales, y bueno, intentar manejarla lo mejor posible, pero no te puedo dar más información porque no la tengo, y segundo, yo creo que es difícil hoy en día estimar, ¿eh? Si tú coges un periódico o 4 radios, oyes 8 opiniones distintas de cómo puede evolucionar esto, ¿no? Poco más te puedo decir. Perfecto. Gracias. No sé, ¿alguna pregunta más entre los asistentes? Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Samuel, por vuestra exposición, especialmente Enrique, por darnos una visión global de lo que estáis haciendo en SAICA, un trabajo excelente que nosotros valoramos mucho, como bien sabes, en Aragón y especialmente en COE. Pero quería hacerte unas reflexiones / preguntas más personales de la visión internacional que también tienes fuera de lo que es el core business de vuestra empresa, y son las siguientes. Estos cambios geopolíticos que se están produciendo y que alteran, vamos a decir, el status quo normal de lo que ha sido una relación histórica más allá de española, europea, de relación estratégica con Estados Unidos, no solamente en la parte que nos confiere la OTAN, sino también en la parte, obviamente, del negocio, podría ser o abrir una ventana de oportunidad para acuerdos estratégicos, en este caso con China, el otro, evidentemente, líder de la economía mundial y del mundo, y si
tú, dentro de la perspectiva personal, lo ves así, como que realmente Europa tendría que poner una marcha superior a tejer todavía y construir esas alianzas. Esa es una reflexión. Y la segunda, si crees que en la alteración que se va a producir sobre los acuerdos de NAFTA, también en el propio interés americano de esa versión de Trump, que no nos ha engañado a nadie, porque desde el primer momento ha tenido dos variables claras que ha repetido hasta la saciedad, America First y Make America Great Again, ¿no? Con esa, vamos a llamarlo, outsourcing de la producción que se había producido especialmente hacia México de muchos productores, si crees que puede producirse alteración también de ese mercado NAFTA y, consecuentemente, a aquellos que están implantados ya en Estados Unidos, toda esta modificación de reglas de juego les puede resultar como un efecto beneficioso, porque va a haber una mayor necesidad de la producción del producto Made in USA, ¿no? Entonces, estas son las dos. A ver, yo creo que... Complicado, ¿eh? Pero vamos, a ver, yo creo que, por un lado, todos estos movimientos geopolíticos, aunque sea un análisis muy simplista, yo intento llevarlos a la cuenta de resultados, ¿no?, de una compañía. Es decir, los movimientos que está haciendo Estados Unidos con respecto a sus competidores, seamos los europeos, que uno de los problemas que tenemos es que Estados Unidos o China son una sola voz y Europa somos tropecientos, ¿no?, opinando, ¿no? De alguna forma, esa situación, yo estoy convencido de que lo que va a provocar es una pérdida de competitividad de las empresas americanas. Es decir, sus costes se van a inflacionar. Creo que Estados Unidos necesita, no solo de Europa, sino también de Asia, necesita productos, materias primas, bienes de equipo, etcétera. Con lo cual, yo creo que la Unión Europea no puede, por su posición, cerrarse a ninguno de los ejes. Yo creo que China tiene que ser un eje que tenemos que seguir construyendo. La gran diferencia de China y de Estados Unidos, la diferencia de China con respecto a Estados Unidos y Europa, es que China tiene un plan desde hace 30 años y lo sigue a rajatabla año a año. En América cada 4 hay un señor que lo cambia y en Europa cada medio minuto vamos cambiando el plan, con lo cual es decir, China va a ser probablemente el líder cuando nosotros algunos aquí estemos jubilados, probablemente veamos que China es el gran líder y el gran motor, porque hablábamos antes de la misión y los valores y el camino. China tiene un camino marcado, ¿no? Con lo cual, y tenemos también toda la situación de NATO, de OTAN, geopolítica, de Rusia, Ucrania. Nosotros que tenemos, ya salgo un poco de esto y luego vuelvo, que tenemos negocios desde recientemente que compramos 4 fábricas en Polonia y tenemos más de 1.600 empleados. ¿Cómo se ve en Polonia la situación de Rusia, Ucrania, o cómo se ve con competidores finlandeses en toda esa zona? Están realmente asustados, porque desde el lado sur de Europa se ven las cosas de forma distinta, ¿no? La relación de México, que ha sido históricamente la industria manufacturera de Estados Unidos, porque los costes no son comparables, ¿no? Yo creo que Estados Unidos, ni por mucho Trump, no puede de alguna forma cerrar las puertas ni a ningún país, a ningún continente, en este caso Europa, a un país tan potente como México, y olvidándonos de conflictos y de minerales raros y este tipo de cosas, la situación mundial tiene que ir a un orden. Y hay que pensar que las medidas que ha tomado Trump van a ser una situación completamente coyuntural. Los americanos de pro dicen que este coyuntural va a durar hasta que termine el mandato de Trump, ¿eh? Y si dura hasta que termine el mandato de Trump, el gripazo que vamos a coger va a ser grande. Yo de mi punto de vista, personalmente, yo creo que eso es completamente imposible. Con lo cual es una reflexión que o cambiamos un poco nuestro modelo y cómo entendemos la economía y la geopolítica y balanceamos equilibrios de inversiones, seguridad nacional, etcétera, o vamos a ser cada vez más débiles frente a amenazas como pueden ser amenazas desde el punto de vista positivo de una potencia como China, ¿no? Y Estados Unidos será cada vez más pequeño. Sí, creo que tenemos otra pregunta por ahí. Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Elena. Bueno, yo quería cambiar un poco el tercio, estabais comentando todo el tema económico actual. Yo quería remontarme a la primera parte de la charla en la que comentabais, os centrabais un poco en la gestión del talento dentro de las organizaciones. Mi consulta va relacionada con el programa Graduate Expert que tenéis en Saika para captar talento joven en vuestra organización.
Y quería ver si nos podías comentar, Enrique, algún ejemplo adicional de cómo este tipo de iniciativas ha impactado positivamente tanto a nivel organizacional como también en la carrera profesional de aquellos que tienen la suerte de poder beneficiarse de... Sí, bueno, yo como soy muy antiguo ya en la compañía, 32 años, yo debí empezar en algo que se llama Graduate, que no existía, pero bueno, ese ha sido un poco mi carrera, ¿no? En la compañía, que de alguna forma por la dimensión, pues estamos organizados en unidades de negocio, comités de dirección, etcétera, pues puedo decir que prácticamente el 30% de los equipos de las personas que están en el máximo nivel de la dirección de la compañía provienen del programa Graduate. El programa Graduate que lo iniciamos en los años, seriamente en los años 2000, es decir, que lleva 25 años, y son personas que hoy en día ocupan puestos de dirección de unidades de negocio con un volumen de facturación de más de 1.500 millones y con responsabilidad. Es decir, es un programa que no solo aspira a cubrir posiciones de mandos intermedios, técnicos, sino también directivos, ¿no? Y ya que me brindas la oportunidad de volver a hablar del programa Graduate, es muy importante la tutorización y mentorización de la persona que contratas. Hemos tenido experiencias en España fantásticas, pero en otros países como en Francia que ha fracasado, porque no hay probablemente esa cultura de seguir a la persona, de estar con él, de acompañarle, de desarrollarlo en su trabajo. Hay que ser muy generoso para trasladar conocimiento, y luego hay que tener la capacidad, y eso de alguna forma intentamos convencer a nuestros equipos directivos, yo el primero, en que aquí uno de nuestros mayores activos que podemos dejar en la compañía es rodearnos de buenos equipos y buenas personas. Es decir, la gente triunfará si es capaz de rodearse de la mejor equipo posible, ¿no? Y le permite ayudar a crecer, a equivocarse, a aceptar, etcétera. Pero el programa Graduate, como te decía, en determinados mercados funciona muy bien, como en España nos funciona bien, en Inglaterra más o menos, pero hay otros sitios donde no está funcionando y tenemos que potenciarlo, porque como decía al principio, ahí no tenemos esa imagen de marca, no tenemos esa reputación, entre comillas, y nos cuesta encontrar perfiles, ¿no? Hoy en día la fabricación, la industria, los turnos, el non-stop, pues no es atractivo, a nadie le gusta trabajar ahí, ¿no? Nosotros que contratamos muchísimos ingenieros por el tipo de proceso industrial, nos cuesta que un ingeniero recién licenciado se ponga a trabajar a turno en una fábrica. Y yo, desde la experiencia y la visión de tantos años, para mí es básico empezar por ahí, porque aprendes muchas más cosas y te permite desarrollarte más, con lo cual hay que ser humilde desde el punto de vista, hablo también del talento del que se incorpora a la compañía, y hay que empezar desde abajo, haciendo cosas muy sencillas para poder crecer la empresa, ¿no? Pero también hemos tenido en algún momento que virar un poco el concepto del Graduate, porque alguno podía pensar, o alguna podía pensar, que entrando en ese programa en 5 años sería un directivo de reconocido prestigio en la compañía, ¿no? Y todo sigue un tiempo y un proceso que necesita de sus años para adquirir esa experiencia y ese conocimiento. Pues súper interesante el tema de mentorización y formación continua. Tenemos otra pregunta por ahí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ignacio Martínez de Albornoz, de Eneo. Mi pregunta es, como posiblemente una de las empresas de más éxito y de mayor crecimiento en Aragón, ¿qué creéis que os aporta Aragón? ¿Os ha aportado Aragón y os puede aportar Aragón en vuestro crecimiento? ¿Qué diferencia competitiva os ha podido aportar el territorio? ¿Y qué os falta? O sea, ¿en qué debería mejorar el territorio para seguir creciendo y seguir con ese éxito? A ver, la compañía, que como saben ustedes es de origen familiar y 100% de Zaragoza, ha tenido... Yo he participado, he estado presente en decisiones de hace muchísimos años de fábricas como la del Burgo de Ebro, la posibilidad de hacer la fábrica en Navarra y unas condicionantes fiscales en su momento muy interesantes. Bueno, ha habido un arraigo siempre de la familia con la ciudad de Zaragoza y con Aragón en concreto. Aquí tenemos nuestro headquarter, aquí es donde está la toma de decisiones. Evidentemente, en Aragón en tamaño pues somos muy pequeñitos comparado con lo que es todo el grupo. Pues Aragón pesa muy poquito, pero la estabilidad de este país, yo creo que la estabilidad política nos ha dado, yo creo que ha dado tranquilidad en la toma de decisiones en los últimos 25 años, ¿no? Y siempre nos hemos sentido muy apoyados por todos los gobiernos que han trabajado con nosotros, que han estado en el gobierno, siempre nos hemos sentido muy ayudados y apoyados.
Hay otros temas importantes, como es el tema energético, como es el tema regulatorio, bueno, que probablemente en algunos momentos ha ido mucho más lento. Yo antes comentaba la nueva inversión en la planta de caldera de biomasa que vamos a montar en el Burgo de Ebro. Bueno, pues ahí hemos accedido a un PERTE, esto es momento lloro, hemos accedido a un PERTE de 30 millones de euros sobre una inversión de 100 y pico millones y todavía no sabemos si vamos a tener que prescindir de esa ayuda porque los plazos no podamos llegar a los plazos, porque no tenemos la autorización ambiental integrada, la evaluación de emisiones, una serie de trámites, ¿no? Entonces, sí reclamamos velocidad de trámites porque son necesarios. Hoy en día las empresas necesitan velocidad y agilidad en la toma de decisiones, ¿no? Desde el punto de vista logístico, pues poco que decir, porque bueno, Aragón ha sido y es un nudo muy importante y para nosotros básico. Las comunicaciones como han mejorado. ¿Qué nos falta en una proyección internacional como tenemos nosotros? Pues un aeropuerto con más movimientos de aviones, que los hemos reclamado mucho, porque por desgracia los de provincias, cuando llegamos a Madrid o Barcelona, todavía tenemos que venir hasta Zaragoza, y yo creo que eso sí que sería muy interesante para nosotros que estamos por suerte o por desgracia, cuando eres joven por suerte y cuando estás mayor por desgracia, viajando continuamente por media Europa, que evidentemente, bueno, pues con los años se notan y se va uno cansando, ¿no? Eso reclamaría. Agilidad, tramitación y el tema de comunicaciones por aire, pues nos ayudaría mucho. No voy a decir más cosas, voy a decir solo dos. Bueno, por lo menos tenemos el llave, ¿no? Que algo es algo. Así es, sí. Últimamente se retrasa mucho, pero sí tenemos, a ver si... Bueno, tenemos una pregunta por el fondo. Sí, hola. Yo quería insistir un poco en el tema de la expansión internacional de SAICA y lo que puede afectar la política de aranceles de Estados Unidos. Ha dicho que se podía, que estaban congelando el proyecto de Indiana. Quería saber algo más de eso y si luego algún otro proyecto internacional también se puede ver frenado o ralentizado. Buenos días, Luis Humberto, no te había visto. A ver, cuando he dicho congelado, quiero decir, el proyecto se aprobó, estamos negociando contratos de obra civil, maquinaria, etcétera, pero con los últimos acontecimientos lo que hemos dicho es quieto, vamos a ver por qué. Porque los distintos elementos que juegan en este partido tampoco tienen las ideas claras. La fabricación de maquinaria alemana nos ha dicho, yo por ahora no te puedo dar precios, espera. La obra civil tenemos que ver... Entonces, ante eso no es que se congele, pero por lo menos se frena hasta que se despejen las incógnitas que un proyecto de esa magnitud tiene. Y esa es un poco la situación actual. No podemos decir que el proyecto se ha paralizado o se ha cancelado, sino que de alguna forma está en una situación de stand-by para ver realmente y poder evaluar, porque nosotros cuando presentamos cualquier proyecto hay un plan de viabilidad, hay un presupuesto de inversión, hay una rentabilidad, etcétera. Si cambian esas variables y el presupuesto en vez de ser X es más X y cambian otras circunstancias, pues igual la rentabilidad del proyecto se ve alterada y tenemos obligación de llevarlo a nuestro Consejo de Administración para decirle, señores, aprobamos un proyecto con una TIR del 9,1% y ahora estamos en el 2,7%. ¿Qué hacemos, no? ¿Por qué? Porque es cuestión de priorizar. Podemos priorizar otras inversiones, independientemente de que a largo plazo Estados Unidos es un mercado interesante para SAICA, siempre lo va a ser, o creemos que lo va a ser, porque ¿qué pretendemos nosotros en Estados Unidos? Pues igual que nosotros hace muchos años decidimos que queríamos acceder al mercado americano y queríamos de alguna forma transformar nuestro modelo de negocio que podemos tener en Inglaterra o en España o en Francia, lo mismo a Estados Unidos, tener fabricación de papel, una fabricación de cajas de cartón e integrar ese círculo. Intentamos crecer en Estados Unidos vía adquisición, lo cual ha sido posible. Los múltiplos que se están pagando en Estados Unidos y las operaciones han sido muy complejas para poder comprar y no hemos sido capaces de comprar ninguna empresa. Con lo cual, hemos decidido invertir vía greenfields, vía fábricas desde cero. Hicimos la fábrica de Ohio, que ahora está ya funcionando plenamente, y ahora planteamos otra fábrica más. ¿El objetivo qué es? Bueno, pues ir poniendo fábricas de cartón que permitan tener esa masa crítica, ese volumen de consumo de papel para invertir en una fábrica de papel. Entonces, ese proyecto sigue adelante. Y esto es, entre comillas, un paréntesis en este plan estratégico que esperemos que en los próximos días pues se vayan despejando esas dudas y nos permitan, que al final es lo que queremos, seguir adelante con el proyecto. De hecho, ya tenemos algunas cosas contratadas, ¿no? Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta más? ¿Por ahí? Sí, yo por aquí.
En primer lugar, Enrique, mil gracias, la verdad, muy interesante. Y yo vuelvo a la parte de sostenibilidad e innovación. Saika es muy bien conocida, como bien has dicho, por su compromiso con la sostenibilidad, con la innovación, sobre todo para la fabricación de papel reciclado, para lo que has comentado, ¿no? Las cajas de cartón. En este sentido, ¿qué nuevas iniciativas se plantean a futuro para afrontar sobre todo los nuevos retos medioambientales que puedan llegar? A ver, los retos ambientales están más orientados a la reducción de materiales, la cantidad de material que se utiliza para mover las mercancías, mover los productos, y de alguna forma intentar optimizar la cantidad de material que se utiliza. El problema es que eso, entre comillas, va un poco en contra de cómo se está moviendo la sociedad. La sociedad se está moviendo hacia hogares con menos personas en el mismo, con lo cual cantidades de compra, agrupaciones de compra cada vez más pequeñas, muchas personas que pueden vivir solas o parejas. Bueno, pues al final la unidad familiar se ha ido reduciendo, con lo cual también la compra y los hábitos de consumo cambian, y el embalaje también tiene que ir asociado a eso, ¿no? Hay que hacer más pequeñitas partes de embalaje y pequeñitos trozos. Eso de alguna forma afecta a la agenda ambiental, y la agenda ambiental está fundamentalmente en la reducción de materiales, en la reducción del consumo de energía, como decía antes, en intentar eliminar el uso de combustibles fósiles como el gas natural. Tenemos que tender a aprovechar residuos que permitan producir energía de forma más limpia y de alguna forma en reducir el impacto que tiene en el medio ambiente el sector del embalaje, ¿no? Por eso comentaba al principio como el tema del e-commerce también se está moviendo con mucha velocidad, porque ha sido uno de los elementos que ha distorsionado la cantidad de embalaje y veremos, podríamos estar aquí hablando más tiempo, y es interesante también todo el tema del comercio electrónico, las compras, las devoluciones, todo eso va a tener que cambiar porque está moviendo una cantidad de embalaje inútil que no es nada despreciable. Sí, tenemos otra pregunta. Hola, buenos días. Soy Javier Martínez, Enrique. Muchísimas gracias. Siempre es un auténtico lujo tenerte, escucharte, porque aprendemos un montón. No voy a insistir con los aranceles, aunque me quedaría hablando muchísimo, sobre todo porque tú conoces el día a día y siempre es un placer. Pero iría un poco en relación a lo que estabas hablando ahora. Vosotros, Saika, no hacéis economía circular, sois economía circular. Yo creo que la competitividad hoy pasa por la sostenibilidad y por lo tanto por la economía circular. Muchas ayudas, muchas propuestas de Europa vienen por economía circular. Y deberíamos avanzar en nuestro territorio, en Aragón, con estas pymes que tenemos, este 90 y mucho % de pequeña y mediana empresa, y deberíamos, no sé si convencer es la palabra, pero sí al menos alinear a todas las empresas en que la circularidad es fundamental. Tú lo decías muy bien, traducir o transformar esa economía lineal en una economía circular que permita avanzar mucho en esta línea. Y querría pedirte ayuda, y es cómo convencemos a las pequeñas y medianas empresas, que en muchos casos es costoso y es cambiar un poco la idea, la política y la historia que tiene la empresa, en que tenemos que avanzar hacia la circularidad, porque vosotros sois una viva muestra de que es un éxito. Sí, bueno, la verdad es que me engancha con un hilo que antes se me ha olvidado y viene muy bien. Cuando se hablaba de que nosotros en esta economía circular que nos consideramos, bueno, pues paradigma de ello, y el tema del residuo cero y las cenizas a aprovechar, hay una cosa que sí estamos trabajando mucho, y es a través de nuestra división de reciclaje, Saika Natur. Llevamos ya varios años y estamos ofreciendo certificar ese sello de residuo cero y ayudar a todas las empresas de tamaño grande, medianas o pequeñas, para de alguna forma entrar en ese círculo de economía circular, analizar con ellos cuál es su proceso, qué residuos tiene, cómo podemos encargarnos de estos, cómo podemos valorizar, y estamos dando ese sello que se llama residuo cero si el 95% de los residuos son aprovechados en el proceso propio o de otra empresa, ¿no? Entonces, ¿qué necesitas? Un profesional que diga, no, en su empresa tiene este plástico, este metal, estas tintas, esto no sé qué, yo se preocupe, yo cojo esto, lo llevo a este sentido, está certificado, valorizado, y de alguna forma permite subayudas a que nosotros, que tenemos que vender ese proyecto y que estamos involucrados, también ayudemos a otro tipo de empresas de mayor o menor tamaño a obtener ese residuo cero y de alguna forma entrar en ese círculo, ¿no? Y desde
no voy a hacer aquí campaña, pero en nuestra página web, en el punto de Saica Nature está ese servicio, y que es un servicio muy interesante porque ayuda también a repensar los procesos de las propias empresas y ayudarles en ese objetivo, ¿no? Que, bueno, pues que a futuro entiendo que todos tenemos que ir pasando por esa línea circular, y si no, de alguna forma pues se buscará incentivar o penalizar a aquellas empresas que no vayan por ese camino. Creo que tenemos María. Gracias, Enrique y Samuel. Bueno, complementando un poco a lo que Javier el director general, estaba exponiendo, y desde fuera, esa visión que tenéis vosotros desde fuera, ¿cómo ven a las empresas aragonesas y españolas? Y además de ese granito, ese camino que nos queda en sostenibilidad, ¿qué otras cosas, ¿no?, les faltan a las empresas aragonesas y a las españolas? Yo creo que las empresas, a la empresa española en sí, yo creo que le falta masa crítica, es decir, claro, tamaño, dimensión, ¿no? Es verdad que claro, yo sé que a través del Cámara, la internacionalización, es decir, ayudar un poco a crecer, pero falta esa masa que vía, bueno, ahora se ha ido Benito, pero vía clústeres, vía ese tipo de cosas, tiene que ayudar, porque al final la unión hace la fuerza para conseguir mejores condiciones, para acceder a determinados mercados. Yo creo que ese es uno de los elementos más importantes, la masa crítica. Tenemos, ¿sí? Buenos días. Yo estaría interesado en que pudieras comentar un poco cómo gestionáis, o sea, esta incertidumbre general que tenemos en el mundo de los negocios, ¿no? Y esa flexibilidad estratégica que demostráis, ¿no?, en Saica, al final tiene que venir de innovar y de la innovación, ¿no? Muy relacionado con el talento, con todas estas cosas que has comentado. ¿Tenéis algún método, alguna forma de cómo gestionáis vosotros esa innovación dentro de la empresa? A ver, ¿y qué consejos, si lo hacéis, daríais un poco a la sociedad o al resto de empresas en ese sentido? Sí, a ver, al final, evidentemente, claro, antes hablamos de la masa, la dimensión te da los perfiles, la capacidad de montar o no una organización que esté de alguna forma innovando continuamente. La innovación tiene que partir, al final, estoy hablando ya más, me voy a pequeñas y medianas empresas, pues tiene que venir casi prácticamente cada puesto de trabajo, de cada función que se está haciendo. Al final nosotros tenemos nuestro sistema de gobernanza, tenemos nuestros comités de innovación de cada una de las divisiones, reuniones periódicas, lanzamos un plan estratégico cada 10 años, que lo actualizamos cada 5. Cada año hay un master plan que llamamos, donde se establecen cuáles son las líneas. Es decir, hay un rigor en una continuidad de los planes y la ejecución y el control de inversiones asociadas, etcétera. Y sobre todo que la innovación, como antes comentábamos, que hay mucha parte viene de una innovación tecnológica, bueno, pues que el árbol no nos impida ver la realidad, es decir, que no nos vaya a costar más la salsa que los caracoles, que la tecnología nos tiene que ayudar, nos tiene que aportar y nos tiene que permitir innovar y ser más competitivos, que al final innovar es ser más competitivo que el de al lado, ¿eh? Aquí ideas magistrales es complicado, que en negocios están muchos negocios maduros y que también conocéis todos, pues está en los pequeños detalles, ¿no? Entonces, fundamentalmente tiene que venir desde arriba, mensajes que desde arriba, desde la Dirección General, desde los consejos, tienen que venir esas exigencias de innovación, de nuevos productos, presupuesto asociado a inversión, a innovación, y luego, sobre todo, medir todas estas medidas si realmente están aportando. ¿Qué están aportando a la cuenta de resultados? ¿Están aportando más volumen de negocio o no? Es decir, midamos todo, ¿eh? Lo que no se mide no existe, y es importante medir la innovación y trasladarlo a la cuenta de resultados y que realmente esté teniendo un impacto. Vale, sí. Un momento, Enrique, si me dejas, aprovecho antes para deciros, bueno, estamos proyectando pues el código QR del informe de perspectivas para que lo podáis descargar y tenéis comparativa, pues bueno, tanto de resultados a nivel de España, a nivel de Aragón y por los sectores o industrias que queréis descargarlo. Sí, perdón, Enrique. Bueno, muchísimas gracias a los dos, Samuel y Enrique. Soy Enrique Barbero, de Ibercaja. Mi pregunta, cambiando un poco de tercio, va sobre el gobierno corporativo, ¿no? Como una empresa familiar
de la que sois magnífico ejemplo, Saika, ha organizado esa parte, la estructura tanto de Consejo de Administración como de relación con los accionistas, configuración de los equipos directivos. ¿Cómo lo habéis organizado? Refrescárnoslo a los que ya lo sabemos. ¿Y cuánto ha sido, es muy difícil cuantificar, ¿no? Pero cómo ha sido importante en el éxito del imparable crecimiento que estáis teniendo en los últimos años? Bueno, a ver, al ser una empresa familiar y de la dimensión que tenemos, el equilibrio accionarial es muy importante, es decir, se ha trabajado muchísimo en la relación, la familia ha ido creciendo, pues ya tenemos prácticamente 90 accionistas, con lo cual, bueno, pues de alguna forma tener en el carril todo el accionariado de Saika, pues evidentemente exige de esfuerzo, de consejos, de comisiones, de mucha comunicación, de mucha participación y de buenos resultados, porque si no hay buenos resultados, pues evidentemente no. Entonces, la compañía, que sigue siendo 100% familiar, también se ha profesionalizado al máximo. Si hablamos de los 25 posiciones directivas en la compañía de calado, pues en este momento por parte de la familia son 3 personas. Es decir, está 100%, o sea, mayoritariamente profesionalizada, con lo cual esa visión de profesionalizar la compañía ha permitido que todos esos comités de gobernanza, de gestión, etcétera, estén profesionalizados como si fuera una empresa cotizada y, de hecho, por el impacto que tiene desde el punto de vista de nuestra industria, que es intensiva, como decía antes, en energía, agua, etcétera, la sostenibilidad, los principios ESG, gobernanza, todo eso está deseado al máximo, análisis de doble material, mapa de riesgos. A ver, el consejo también, nuestro consejo de administración también está formado por consejeros independientes que vienen de todo tipo de industrias, que de alguna forma también aportan una visión más profesional. Entonces, la profesionalización de la compañía es lo que ha permitido pues que, por ejemplo, yo estoy aquí sentado, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y eso, en la dimensión que tiene la compañía, pues bueno, necesitamos tener equipos muy bien preparados, porque la complejidad de la compañía y los entornos que tenemos hoy en día, pues exigen tener equipos muy buenos. Y ese es, de alguna forma, si habéis escuchado tanto a nuestra actual presidenta Susana como al presidente anterior que tuvimos, Ramón, durante 13 años, él siempre ha hecho hincapié en eso, ¿no? Que esto no es labor de una persona, eso no es labor de un equipo, porque la dimensión te obliga a tener equipos muy bien conectados y eficientes. También nos van las cosas bien en lo que contamos, lo que nos va mal no lo contamos, como tenemos que hacer, bueno, vamos a contar, pero también nos salen cosas mal, como es lógico, ¿no? Bueno, creo que tenemos alguna pregunta más por ahí. Hola, buenos días, Enrique y Samuel. Muchas gracias. Soy Ana Dehesa, de COE Aragón. Quería preguntarle a Enrique, hablando de talento, ¿qué competencias para Saika son importantes a la hora de incorporar personal? Me refiero tanto a competencias profesionales, valores. Gracias. A ver, yo me centraría más en no las competencias profesionales, porque al final cada posición requiere de una formación. Sí que hay una cosa que exigimos, el tema de idiomas, que hoy en día nuestro idioma oficial en la compañía es el inglés, evidentemente por la cantidad de países en los que estamos presentes, ¿no? Y francés, pues nuestro segundo mercado más importante en tamaño de población y empleados es nuestro vecino Francia. Los idiomas son un elemento fundamental. Pero yo, si dijera mi opinión personal, ¿qué es lo que más valoro? Y con la experiencia ya de muchos años de haber entrevistado y visto muchas personas, yo quiero gente con aptitud con P, ¿no? Perdón, con actitud con C, quiero decir. Con P todo se aprende y hemos aprendido todos en el desarrollo de nuestras carreras profesionales, pero la actitud es lo más importante. Y la actitud a aprender, a desarrollarte, decía al principio, a ser humilde, a aprender, ese es uno para mí de los valores más importantes. Y ves enseguida las personas que tienen actitud, y si tú tienes actitud al final aprenderás cualquier cosa que tengas que hacer, ¿no? Ese es yo el consejo que siempre doy a cualquiera de las personas jóvenes que se acercan a la empresa. Le digo, esto es el elemento más importante. El otro tienes la formación, tienes los idiomas, lo que hay que tener es la cabeza abierta y nada más. La mente abierta, no la cabeza. Dani. Sí, hola. Buenos días. Soy Daniel Martín, de CESTE, Centro Universitario. La preguntaba para ambos. Se ha nombrado, yo creo que es algo que ya se conoce, que antes teníamos que vendernos nosotros a las compañías con talento, con formación, con máster, y demostrar que efectivamente teníamos que aportar, ¿no? Y teníamos que hacer.
Y se ha comentado que eso ha girado, ¿no? Yo creo que 180 grados y la compañía tiene que venderse y ser atractiva para el candidato, ¿no? Y es una pregunta a ambos, por las compañías que representan, ¿cómo hacemos esto, cómo se está haciendo esto y cuáles son las claves que han cambiado en el ámbito de visibilizar, ¿no? hacia esa captación de talento y vender la empresa en unas compañías como las suyas, ¿no? Luego hablas tú un poco, que si no Sí, hablo yo sí, solo. bueno. A ver, yo digo nuestra experiencia en Saika. Tengo la ventaja de llevar 32 años en la compañía y he visto mucho la evolución de la compañía, ¿no? Y algunos de los que estén aquí, si conocen la compañía Saika o la han conocido a través de medios, etcétera, podrán corroborarlo. Nosotros hasta hace 13, 15 años, Saika no aparecía en ningún medio. No comunicábamos. Nosotros íbamos a nuestro negocio. Hoy en día eso es imposible. Hoy en día tienes una exposición brutal y tienes que estar en medios, tienes que hacer actos públicos, tienes que dar a conocer, tienes que vender la empresa, tienes que estar en sitios en la universidad. Es decir, tienes que ser atractivo y para ser atractivo tienes que salir y tienes que perder el miedo a comunicar y a abrirte, ¿no? Y entonces, bueno, ese es un cambio importante que yo he visto en nuestra compañía y que hemos impulsado a algunos, de que esto hoy en día, la sociedad hoy en día te exige estar completamente en contacto con tus clientes, tus proveedores y tus potenciales empleados, ¿no? Entonces, de alguna forma, ese sería lo que diría que es la evolución que ha llevado la compañía de pasar a estar muy metida en sí misma a abrirse y a dar a conocer lo fantástico que es poder trabajar en Saika o de los productos o servicios que podemos dar, ¿no? Bueno, pues, perdón, voy a hablar yo un poco. Pues bueno, nosotros como hemos comentado antes en la intervención de Jorge, pues KPMG decidió ya por el año 2013 pues implementar aquí en Zaragoza un centro estratégico y clave para ella, como es el Centro de Calidad y Eficiencia, del cual yo soy socio. Y bueno, nosotros venimos incorporando en los últimos años aquí en Zaragoza en torno a 150 a 200 profesionales al año, y eso lo hemos conseguido, pues bueno, pues trabajando muy duro durante muchos años, yendo a todos y cada uno de los centros de formación profesional de Zaragoza, de su área metropolitana, yendo a la Universidad de San Jorge, con el cual tenemos tenemos colaboraciones de mentoring, en la Universidad de Zaragoza, donde tenemos también una cátedra propia. Y yo creo que sobre todo es ganarse la confianza. En un primer estado, pues tienes que ganarte la confianza de profesores y de interlocutores, y en un segundo lado, pues una vez que lo has hecho y estás devolviendo los réditos y ellos lo ven de forma tangible, es mucho más fácil lograrlo, ¿vale? Yo creo que ese éxito es el trabajo, la cercanía, la comunicación y la confianza, y al final pues ser diferente, aplicar fórmulas diferentes a lo que están haciendo otros, y que sea un win-win pues para todas las partes, para alumnos, para centros, para universidades y para firma en particular. Bueno. Bueno, pues muchas gracias a todos, y siento comunicaros que la vicepresidenta, además de las obligaciones que tiene de su cargo, pues la sobresaturación de la agenda, nos pide disculpas, que se va a retrasar bastante, con lo cual clausuramos ya esta jornada. Os damos a todas las gracias, tomamos aquí un picoteo y luego podremos departir en este networking, y gracias a KPMG por esta experiencia, esta encuesta, y a Enrique por su conocimiento durante esta hora que le hemos exprimido a tope del conocimiento de su trayectoria y de una empresa referente de la que estamos muy orgullosos en Aragón, como es Saika. Con lo cual, tanto a KPMG como a Saika, gracias por esta jornada tan ilustrativa del crecimiento de Aragón. Gracias a todos. Y un tema, como es importante y disponemos del estudio, vamos a poner un QR en la pantalla para que lo podáis descargar, y así tenéis toda la información detallada del estudio de KPMG, tanto a nivel nacional como el guiño de la encuesta de Aragón. Ahora lo pondremos en la pantalla. Gracias. Muchas gracias a ti, hombre. Está bien.